Bienvenidos a Lexcusiones, un podcast creado para dialogar sobre la pasión por el derecho, la justicia, la lucha contra la violencia y la promoción del libre pensamiento. Buenas tardes en este nuevo episodio de Lexcusiones. El día de hoy nos acompaña el profesor Urs Kinshasa, quien es profesor de la Universidad de Bonn en título emérito y quien se doctoró en la Universidad de Friburgo. Wie geht's Ihnen? Mir geht es sehr gut. Wir hatten hier einen sehr schönen Vortrag in der Deutsch-Lateinamerikanischen Gesellschaft. Me permitiré hacerle unas preguntas al profesor Kinshasa frente a sus propuestas en la teoría del delito y el análisis analítico, valga la redundancia, de la teoría del delito. Profesor Kinshasa, es problemático aceptar que en el derecho penal existen hechos brutos, pero ¿cuál es su posición respecto a ello? Creo que los llamados hechos brutos, un tema que Elizabeth Anscombe introdujo en la filosofía analítica, es uno de los fundamentos para entender nuestros conceptos en derecho penal. Todas las valoraciones posteriores se basan en hechos brutos. Sin embargo, los hechos brutos no deben considerarse como algo que sea, por así decirlo, el átomo del que procede todo lo demás, sino solo la base para la conceptualización posterior. Así, si decimos que una manzana es sabrosa, esto significa que primero tenemos una base, una manzana, y luego unos hechos a los que nos referimos. La manzana debe ser jugosa, la manzana debe ser fresca, etc. Y entonces, sobre esta base, podemos decir de nuevo, por ejemplo, para el derecho, esta manzana pertenece a la categoría comercial 1. Y entonces podemos de nuevo hacer afirmaciones sobre la categoría comercial 1. Es decir, hechos brutos como base fáctica siempre relativa a algo más complicado. Profesor Kinshasa, si los elementos descriptivos del tipo no son usados solo para describir y los normativos no son usados solo para valorar, ¿estaría de acuerdo en hablar de una confluencia entre el describir, prescribir y valorar en el lenguaje usado por los tipos penales? La distinción entre predicados descriptivos, normativos, valorativos y otros similares que aún pueden citarse es inicialmente solo una distinción formal, pero es importante. La distinción adquiere importancia cuando se trata de la cuestión de cómo se definen estos términos, sobre la base de qué normas se definen. Y creo que aquí hay una diferencia muy importante a saber, que hay reglas para los términos científicos, por ejemplo, que también tenemos en derecho penal y términos normativos en el sentido más amplio, que siempre se definen con referencia a una conducta. Por ejemplo, imprudente es una conducta de una determinada manera, es decir, a una práctica humana, y por eso creo que los términos normativos son importantes porque se refieren a prácticas humanas, mientras que los términos descriptivos se refieren a procesos naturales o científicos, y en este sentido no presuponen ninguna práctica humana. Por supuesto, es muy fácil ver que incluso un concepto de muerte en el sentido del Código Penal alemán no es algo científicamente predeterminado. Tenemos que decir si nos referimos a la muerte cardíaca, si nos referimos a la muerte cerebral, etc. Por lo que siempre tenemos que encontrar más reglas para definir este término con mayor precisión. Profesor Kinshasa, ¿usted qué define por dogmática? ¿Y qué le parece que debe ser y hacer la dogmática? Die wichtigste Aufgabe der Dogmatik, la función más importante de la dogmática, desde el punto de vista histórico, es la explicación de los textos jurídicos. De ahí viene la dogmática.
de la época de la Edad Media en Bolonia, cuando se formaron las escuelas de derecho para determinar los requisitos del derecho romano. Al principio, simplemente en términos gramaticales. Y esto se convirtió después en instrucciones de comportamiento que se trasladaron jurídicamente a la vida cotidiana. Esa es la función inicial. La segunda es que esta interpretación de los textos jurídicos debe ser tal que se garantice una seguridad jurídica. Es decir, debe ser tal que esté en armonía con el lenguaje cotidiano, pero que también pueda incorporarse sistemáticamente al orden jurídico y también se adapte sistemáticamente a un contexto, lo cual es una base muy importante de la dogmática. Y tal vez la relevancia fundamental de la dogmática para todos estos aspectos sea elaborar la lógica subyacente en sentido amplio. Entonces, ¿cómo es este sistema que llamamos sistema jurídico que utilizamos para explicar las cosas a los estudiantes en la enseñanza académica, que utilizamos para interpretar la ley en los tribunales? ¿Cómo puede remontarse a reglas fijas y lógicas que hay que respetar para no cometer ningún disparate? Porque el lenguaje, como decía Wittgenstein, está lleno de trampas. Por eso debemos asegurarnos de caer lo menos posible en las trampas que nos tiende el lenguaje a la hora de aplicar las leyes. Finalmente, profesor, ¿tiene una idea particular sobre el lenguaje del derecho penal o sobre conceptos como regla, principio, norma o significado? La referencia a Robert Brandom en el prólogo de este libro no debe tomarse al pie de la letra. Se refiere al planteamiento fundamental de Robert Brandom de dejar claro lo que hay debajo, es decir, lo normativo también en el lenguaje normal. Esto no es lo que me interesa en derecho penal, sino lo que considero muy importante y que para el centro de la teoría jurídica analítica en derecho penal es la distinción entre atribución, es decir, reglas de la imputación y normas, según la cual las reglas de la imputación presuponen el objeto de la imputación por el que se responsabiliza a alguien, es decir, lo que normativamente es lícito o ilícito. Esa es la tarea de las normas, dividir el mundo en lícito e ilícito, y el objeto cuya responsabilidad se atribuye entonces al individuo está mediado por las reglas de imputación. Como dijo Herbert Lionel Adolphus Hart, la imputación ya está implícita en el lenguaje cotidiano. Se dice que uno hizo esto o aquello para afirmar que uno es responsable de aquello. Por supuesto, hubo un gran debate sobre esta cuestión fundamental en cuanto a si se puede o no generalizarse de esta manera. Pero en principio, este es el punto de partida para nosotros en derecho penal. El objeto de las normas, es decir, qué es lícito y qué es ilícito. El objeto de la imputación es la atribución de responsabilidad. Ambas son normas fundamentalmente distintas y los grandes errores que se han cometido en la dogmática jurídico-penal, por ejemplo, por los finalistas, es confundir lo que es la imputación y lo que es la norma. Siempre se confunde. La regla de imputación, por ejemplo, nos dice qué es el dolo. No tiene nada que ver con la norma de qué es lo que está bien y lo que está mal, sino con la responsabilidad personal por un hecho. Por lo tanto, la distinción entre la norma y las reglas de imputación es crucial para el derecho penal. En cuanto a las reglas de imputación, hay que diferenciar de nuevo entre el tipo de imputación de que se trate. Por ejemplo, la imputación de capacidad de actuar, la imputación de capacidad de motivar
Y como tercera regla, que es muy importante también en derecho penal, pero que como tal solo adquiere relevancia ex post, se trata de la regla de valoración. Es decir, en el momento ex ante hago algo bien o algo mal y se justifica la imputación de algo a través de las reglas de imputación. Ex post se ve lo que he hecho y entonces hay que preguntarse hasta qué punto está mal, hasta qué punto se me puede imputar por ello. Eso es algo completamente distinto. Eso es la valoración ex post. Y estos niveles, el nivel ex ante, el nivel ex post, el nivel de la norma, el nivel de imputación, el nivel de valoración, todo esto debe expresarse muy explícitamente en el derecho penal y diferenciarse muy claramente. Y esto es lo que el autor del prólogo entiende por brandomístico. Es decir, explicar, por así decirlo, cuáles son las normas que hay detrás. Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con los primeros trabajos de Elisabeth Anscombe o Georg Hendrik Bright. Creo que han hecho una contribución significativa a esta cuestión. Doy por sentado que hoy en día existen problemas de mayor alcance en semántica que Robert Brandom resuelve de forma brillante y que también debemos tener en cuenta su trabajo en la teoría de actos discursivos, por ejemplo, en el uso de términos en la interpretación de leyes. Vielen Dank, Professor Kinhoysa. Auf Wiedersehen.